Señor decano de la Facultad de Filosofía, profesor Olof Page de Polo, señora editora de Ediciones José Rosario Pacheco Niño de Cepeda, profesor Joaquín Silva, académico de la Facultad de Teología, autoridades del Instituto de Filosofía, estimados colegas, señoras y señores, sean muy bienvenidos y bienvenidas. La Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile lleva a cabo hoy la presentación del libro Filosofía de la Cruz del profesor Dr. Miguel González Vallejos. Esta actividad tiene por objetivo profundizar una tradición que persigue poner a disposición de la comunidad especializada, pero también interesada, las reflexiones que el profesor González ha hecho respecto de uno de los ejes del cristianismo y su lectura desde algunas perspectivas filosóficas. Presentaré en este texto, en primer lugar, el profesor Joaquín Silva y en segundo lugar, nuestro decano, el profesor Olof Page. Saludamos y agradecemos especialmente al equipo de Ediciones José, quienes han hecho posible la publicación de este libro. A continuación tendremos el primero de los comentarios del libro, Filosofía de la Cruz, que está a cargo del académico de la Facultad de Teología, profesor Joaquín Silva Soler, a quien presento muy brevemente. Joaquín, como decía, es académico de la Facultad de Teología, es profesor de Teología Dogmática y es doctor en Teología por la Universidad de Tübingen, y dentro de su vasto currículum destaca su interés también por la filosofía de la religión. Entonces, Joaquín, muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias realmente, Miguel, por la invitación que me has hecho a comentar tu libro. Me alegro mucho de poder estar en el contexto de la Facultad de Filosofía, tratando un tema que, como decía Enrique, es también propio de la misma teología. Ya el título del libro nos indica que se trata de algo serio, muy serio y profundo, intimidante quizás, filosofía de la cruz. Además nos ofrece en su tapa una imagen conmovedora de Jesús crucificado de Diego Velázquez. Esta seriedad no desaparece cuando empezamos a mirar el índice del libro y emergen los interlocutores del autor, Kant, Lutero, Nietzsche, Hegel, Dostoyevsky, y de aquello de que hablan estos autores, de la condición humana, el mal radical, ley moral, el factum de la razón, la conciencia moral, el sufrimiento, la cruz. Pero yo les recomendaría no dejarse intimidar. Los invito a superar los temores iniciales y a hacerse partícipes de este diálogo con el pensamiento de importantes autores que han intentado comprender al ser humano, su condición de finitud, la experiencia lacerante del mal que acompaña toda nuestra historia. El autor, a tono con la temática del libro, se ha compadecido de sus lectores, aunque entre en cuestiones textuales, hermenéuticas e históricas. Lo hace de un modo que, sin perder profundidad, nos permite acceder a la conversación. El libro no se queda en tecnicismos filosóficos ni se distrae en cuestiones que no digan directa relación con el tema en cuestión. Eso, para quienes no somos especialistas, se agradece. El libro aborda una pregunta fundamental que es de carácter antropológico, la condición humana. Así lo confiesa el autor al comienzo de su libro, en la primera línea de su texto. Sin duda alguna, dice Miguel, la pregunta que me llevó a dedicar mi vida profesional a la filosofía ha sido aquella que indaga acerca de la condición humana. Por cierto, esta pregunta abarca una amplia gama de cuestiones de carácter filosófico, religiosas, éticas, existenciales, que exploran la esencia de lo que significa
el ser humano. En varios pasajes del texto, Miguel nos recuerda el programa filosófico de Kant al respecto, para que las tres preguntas centrales de la filosofía son: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? De alguna manera, estas tres preguntas son una sistematización de las muchas preguntas asociadas a la condición humana, precisamente. Ahora bien, sobre el trasfondo de esta pregunta, Miguel plantea una cuestión más específica asociada a su propio itinerario existencial, intelectual y espiritual, como él mismo lo confiesa: el sentido del dolor, del sufrimiento, de la muerte. En varios pasajes de este libro, estas experiencias se comprenden o son asociadas al concepto de mal. Especialmente en diálogo con la obra del gran filósofo alemán Immanuel Kant, en este libro se aborda la cuestión del mal radical, buscando esclarecer la afirmación de Kant según la cual el hombre es malo por naturaleza. Para la cultura cristiana, esta afirmación remite casi inmediatamente a la doctrina del pecado original. Pero moviéndose en un plano aún estrictamente filosófico, Miguel González se hace cargo de lo problemático de una tal afirmación en Kant y enuncia tres cuestiones. Primero, la cuestión de la propensión al mal, esto es el riesgo de transformar el mal en una característica natural de la especie humana, lo que llevaría a despojar al hombre de su condición moral. Segundo, la necesidad de una decisión atemporal por el mal, que resultaría casi ininteligible. Y tercero, la supuesta universalidad de la tendencia al mal, dado que siempre se podría argumentar que hay ejemplos de personas que no estarían afectadas, o al menos no tan gravemente, como por ejemplo Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís. Estas tres cuestiones son objeto a veces de un estudio específico, como por ejemplo en el capítulo segundo titulado Kant y la condición humana. Pero otras veces estas preguntas constituyen el trasfondo de otros estudios, donde el foco está puesto, por ejemplo, en Nietzsche y su rebelión contra la finitud, como sucede en el capítulo séptimo. Hago esta observación para destacar tres virtudes importantes del libro que presentamos. La primera: a pesar de que los textos han sido escritos en momentos distintos, hay una unidad que les da sentido, que les permite salir de lo específico para articularse en una problemática mayor. La segunda virtud es que las cuestiones específicas son atendidas con un gran rigor analítico y hermenéutico, pero a la vez en todo momento está claro de qué se trata, hacia dónde se va, cuál es la pregunta que se quiere responder. Y una tercera virtud pienso que está en el talante especulativo del texto, que nada va en perjuicio de su carácter existencial. Y lo mismo se puede decir al revés: su carácter existencial en nada desmerece su carácter especulativo. Estas tres virtudes del texto, si se quiere más de carácter formal, permiten abordar la pregunta de la condición humana y del mal radical en una variedad de registros y distinciones, que junto con dar cuenta de la complejidad del problema, también permiten descubrir convergencias, correlaciones, diferencias, tensiones, postular, aunque sea hipotéticamente y provisoriamente, alguna síntesis. Establecida esta valoración formal del texto, quisiera abordar ahora la cuestión misma del mal, haciendo presente algunos tópicos generales que de modo diverso están presentes en el texto que nos ofrece hoy Miguel González. El primero de estos tópicos lo constituye la cuestión del mal moral, quizás el más presente en este texto, es decir, la atención a las acciones, intenciones o decisiones de los seres humanos que causan daño, sufrimiento o injusticia a otros. Como se expresa en varios lugares de este texto, no es necesario detenerse mucho para tomar conciencia del mal que hacemos a nuestros semejantes y al entorno en que habitamos. Un segundo tópico del pensamiento, que son eventos o condiciones en el mundo natural que causan sufrimiento o daño, como terremotos, inundaciones, etc. Este mal natural puede ser explicado por causas puramente naturales, pero muchas veces
al experimentarlo, el ser humano se pregunta, ¿por qué Dios permite este mal? ¿Es acaso su creación defectuosa? ¿Dios no se preocupa por el devenir de su creación? Un tercer tópico ha sido la cuestión del mal metafísico. Aquí la cuestión principal no es el mal que nosotros ocasionamos, ni tampoco el que ocasiona la naturaleza, sino que la pregunta por la causa del mal. Así, en algunas tradiciones filosóficas y religiosas, el mal se ha entendido como una fuerza o principio fundamental en el cosmos que se opone al bien. Este tipo de explicación se encuentra en sistemas dualistas como el zoroastrismo, el gnosticismo y ciertas corrientes del hinduismo, donde el mal y el bien son considerados aspectos opuestos e irreconciliables de la realidad. Ahora bien, la idea de que el ser humano es malo por naturaleza y la elaboración de una filosofía de la cruz son también dos respuestas que, a mi entender, buscan alguna inteligencia de la condición humana. Quisiera comentar brevemente ambas cuestiones y lo haré, por supuesto, desde una perspectiva principalmente teológica, que me parece no solo se justifica por el diálogo entre la filosofía y la teología que el mismo autor del libro establece en los principales momentos de su argumentación, sino que también está requerido por la cosa misma, es decir, por la pregunta respecto del mal radical y de la cruz. Respecto del mal radical, a la pregunta por el sufrimiento y el mal, una pregunta que puede considerarse como estrictamente filosófica, el autor le reconoce desde el inicio una arista que es propiamente teológica. Si Dios es misericordioso, él mismo pregunta, ¿por qué sufrimos y morimos? ¿Por qué el justo y el inocente experimentan la injusticia y el abandono? Podríamos decir, una pregunta que en teología ha tenido mucha agudeza, es cómo podríamos hablar de Dios después de Auschwitz. Sin duda, experiencias como el Holocausto, en el que millones de judíos junto con otros grupos perseguidos fueron sistemáticamente asesinados, plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de Dios, la bondad divina, la presencia de Dios en el sufrimiento humano y el papel de la fe en nuestro mundo. Pero la pregunta hacia Dios podría ser un mero subrepticio de nuestra razón para desentenderse de la propia responsabilidad respecto del mal. Pensar que Dios es responsable de Auschwitz, de la guerra en Ucrania, de los genocidios en África y en otras partes del planeta, parece ser más un autoengaño que un ejercicio más o menos lúcido de nuestra razón. Entonces, si no es Dios el responsable del mal, ¿quién o qué lo es? Rápidamente se nos ocurriría decir, entonces es el ser humano el responsable del mal. Ahora bien, en las páginas de este libro y en la perspectiva de Kant, la cuestión del mal también sufre lo que podríamos decir en esta misma perspectiva, un giro antropológico. La causa del mal no está fuera del ser humano, en Dios o en algún demonio, sino que se encuentra en el mismo ser humano, en la inclinación o propensión al mal que le es innata, pero que gracias a una conversión moral está en condiciones de superar. Comillas, debemos hacernos hombres mejores, por lo tanto podemos hacerlo. Es una frase de Kant que Miguel cita en varios lugares de su texto y comenta muy brillantemente. En la propia conciencia moral, el imperativo de la ley en nosotros, la condición de posibilidad de que el mal no sea un destino de los dioses al que ineludiblemente estamos sometidos, sino un hecho que desafía el ejercicio de nuestra libertad. Por ello, el mal radical no es un estado de maldad absoluta o completa en la naturaleza humana, sino una inclinación que afecta negativamente a la voluntad y compromete la capacidad de actuar moralmente. El mal radical no es algo que pueda ser erradicado por completo, sino que es una condición con la que los seres humanos deben luchar constantemente en sus esfuerzos por alcanzar la virtud moral. Y si se debe, también se puede. Como bien comprende Miguel González, la tradición judeo-cristiana ha comprendido el mal radical en relación al pecado de Adán y Eva, el pecado que entró en el mundo por medio de la desobediencia.
En su pretensión de hacerse igual a Dios, el ser humano genera una situación de pecado que será transmitida de generación en generación. Esta situación estará marcada por la enemistad respecto de Dios, de los demás y de la misma creación que Dios había encargado al ser humano cuidar. Así el ser humano, creado de imagen y semejanza de Dios, llamado a vivir en la comunión, queda propenso al mal, al pecado, a una desorientación radical de su existencia. Esta propensión al mal no es propiamente pecado, pero sí un impulso que lo puede conducir a él. ¿Queda radicalmente dañada la naturaleza humana por este pecado original? Si entendemos la propensión o inclinación como daño de la condición humana, entonces el daño causado por el pecado es efectivamente radical. Pero si entendemos que el ser humano, aunque inclinado al mal, aún puede escuchar y seguir la voz de su conciencia, entonces el daño no es radical, o no es final. Aunque la noción de mal radical puede parecer similar al concepto teológico de pecado original, Kant proporciona una interpretación filosófica y moral en lugar de teológica. En lugar de atribuir la propensión al mal a la culpa heredada de Adán y Eva, Kant sostiene que el mal radical es una característica fundamental de la condición humana, resultado del conflicto entre las inclinaciones egoístas y la ley moral en el interior de cada individuo. La cuestión es que el imperativo categórico, como bien destaca Miguel, aunque importante y necesario, no basta. Debemos ser mejores personas, pero no siempre podemos. Como confiesa Pablo de Tarso, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. La lucha de Pablo con el mal y el pecado en su vida también apunta a la necesidad de la redención y la gracia. La incapacidad humana para evitar el mal y vivir de acuerdo con la ley de Dios destaca la necesidad de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Pablo argumenta que la justificación y la redención no vienen a través de la ley o las obras, sino a través de la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz. Aquí el tema de la gracia divina adquiere una radical importancia, pero ¿hace la gracia divina inútil las obras? ¿Solo basta la gracia? Por ningún motivo. El punto es que para poder actuar según nuestra propia conciencia, según el mandato de la ley moral, según el querer de Dios, requerimos de su ayuda, de la fuerza del Espíritu. Estas líneas argumentativas, tanto filosóficas como teológicas, son profundamente revisadas en el texto que presentamos y pienso que efectivamente nos ayudan a pensar la cuestión del mal radical. Sin embargo, al poco andar, estas lógicas muestran también sus aporías o insuficiencias. De allí que en este texto no se postule resolver, primera o fundamentalmente, la cuestión del mal radical por la vía de una explicación causal, sino que invita a poner la mirada en otro lugar, y ese lugar es Cristo crucificado. Entonces, la filosofía de la cruz. Al comienzo de la segunda parte, Miguel González evoca un importante texto de la carta de Pablo a los Corintios. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Nosotros anunciamos a un Cristo crucificado, por cierto escándalo para los judíos que esperaban un Mesías que establecería ya hoy el reinado escatológico, de locura para los gentiles, cuya idea de Dios era la de un Dios inmortal, todopoderoso. Pero este escándalo y esta locura desde los comienzos del cristianismo desafió la razón y la fe. La misma teología de Pablo en gran parte es un intento por explicar este acontecimiento de la historia humana en que el Mesías es crucificado. Como escribe Miguel, comillas, los filósofos y los teólogos han intentado encontrar la razón en esta locura, preguntándose una y otra vez qué significa este misterio del Dios crucificado. Han tomado la crucifixión como un símbolo que resulta funcional a sus propios sistemas filosóficos.
Nietzsche, por su parte, rechaza la idea del Dios omnipotente, del Dios que renuncia a la voluntad de poder y deja matar, y por eso habla en la genealogía de la moral de la horrenda paradoja del Dios crucificado. Cierro la cita de Miguel. Sin duda la paradoja del Dios crucificado amenaza toda comprensión. Sin embargo, se trata de algo que es decisivo para la existencia creyente y para la cultura cristiana en la cual está inmersa la filosofía occidental. Ante la cruz de Jesús, la razón experimenta sus límites, pero no por ello renuncia a su derecho y deber de pensar. Y eso es lo que hace este libro. Sabe del misterio de la cruz y no pretende reducir este misterio al concepto, pero en un diálogo crítico con el pensamiento filosófico y teológico, estas páginas son una invitación a no huir ante el misterio, a no ampararse en categorías vacías o que solo contienen nuestra inseguridad y nuestros temores. En la perspectiva del estudio que Miguel ofrece sobre Hegel en estas páginas, me permito hacer algunas anotaciones teológicas. Como bien expone Miguel, las lecciones sobre filosofía de la religión están divididas en tres partes. A, la posibilidad, necesidad y actualidad de la encarnación de Dios en un solo individuo empírico. B, la relación del conocimiento histórico acerca de Jesús de Nazaret con el testimonio de que Él es el Cristo. Y C, la transición de la presencia sensible a la espiritual, esto es la muerte y la resurrección de Cristo. No caeré en la insensatez de ahondar en cada una de las partes de esta lección. Simplemente quiero destacar el hecho de que para Hegel el hecho de la cruz no constituye un momento histórico que pudiera ser pensado al margen del conjunto del acontecimiento de la salvación. Independientemente de que este despliegue del acontecimiento de la salvación en la historia le sirva a Hegel para justificar su propio sistema, me parece que desde un punto de vista teológico él representa una perspectiva ineludible. Pienso que la pretensión de pensar la cruz de Cristo como un hecho en sí y para sí representaría una negación a priori de toda posibilidad de comprensión. Aprendiendo de la filosofía moderna, la teología ha comprendido la salvación como historia, para usar la expresión de Pannenberg. Esto es que la salvación no solo acontece en la historia, sino que historia y salvación se pertenecen mutuamente y por tanto exigen pensarse en su unidad. Muy concretamente, ¿esto qué implica? Que no es posible acercarse a un entendimiento posible de la cruz sin pensar este hecho en estrecha relación con un hecho que es anterior, tanto cronológica como ontológicamente, la encarnación del Hijo de Dios, o en palabras del evangelista Juan, en que el verbo eterno de Dios, que estaba en Dios y junto a Dios, se hizo carne. Ahora bien, ¿podría ser real el misterio de la encarnación si Dios hubiese ahorrado el sufrimiento, si no hubiese querido compartir libremente la suerte del justo sufriente, del pobre? Y desde la cruz también se ilumina el hecho de la encarnación. Desde ella podemos comprender mejor cómo es el amor gratuito y compasivo de Dios, el que se hace historia. En palabras de la carta a los Filipenses, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. En este texto de Filipenses no solo destaca el ebajamiento, la kenosis de Dios, sino que también la libre voluntad de Dios para pasar por uno de tantos, actuando como un hombre cualquiera. La actuación de Jesús, sus hechos y palabras, están estrechamente asociados a su muerte en la cruz. Son justamente sus hechos y palabras las que provocan escándalo entre las autoridades religiosas y políticas de Israel.
en la práctica de Jesús su anuncio del reinado de Dios como buena noticia a los pobres y a los pecadores, lo que lo lleva al patíbulo. Entonces, ¿es posible una filosofía de la cruz que omita la historia misma de Jesús en medio nuestro? Y lo mismo que con la encarnación, la práctica de Jesús nos ayuda a entender su muerte en la cruz y viceversa. La muerte en la cruz nos ayuda a comprender su práctica. En la cruz, la que refrenda sus palabras. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús no nos ha querido llamar siervos, sino amigos. Y lo mismo habría que decir respecto de la resurrección, tema de la tercera parte de las lecciones sobre filosofía de la religión de Hegel. En la primera carta de Pablo a los Corintios que ya hemos citado, Pablo afirma: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección de Jesús es la confirmación de su divinidad. El Padre lo resucitó. Como Jesús le explica a los discípulos de Maús, un pasaje importante en el libro que comentamos, la resurrección es también el cumplimiento de las profecías que hablaban del siervo sufriente que sufre y es maltratado, pero que finalmente es reivindicado, exaltado por Dios, según el profeta Isaías. Bueno, lo mismo podríamos decir respecto del envío del Espíritu Santo. ¿Es posible una teología de la cruz sin considerar este acontecimiento del Espíritu? Aquellos hombres y mujeres que Jesús había congregado huyeron al momento de la muerte de su Señor y Maestro. No soportaron, como diría Nietzsche, la horrenda paradoja del Dios crucificado. Con la resurrección del Señor renació la esperanza, pero, como lo dicen los discípulos de Maús, seguían encerrados en sus dudas y temores. Es recién cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre toda carne, cuando estos hombres y mujeres logran constituirse en testigos del resucitado. Miguel González se pregunta: ¿hasta qué punto puede la filosofía comprender la necesidad de la cruz y del sufrimiento de Dios? Ciertamente la respuesta a esta pregunta no la puede dar un teólogo. Con todo, tanto para la teología como para la filosofía, pensar la condición humana, el sufrimiento y la muerte que acompañan nuestro ser en el mundo, representa siempre un desafío nuevo. Y lo que pareciera ser un punto de llegada no es más que un punto de partida, un paso más en esta historia en la que solo al final del tiempo dejaremos de ver como a través de un espejo y nos será regalado el poder mirar cara a cara. En estas páginas Miguel demuestra que es necesario evitar tanto las interpretaciones racionalistas como la lectura kantiana de la cruz, comillas, que la interpreta en clave ética, o la de Hegel, que recurre a la clave especulativa, o la visión moralizante de Nietzsche, que interpreta en la cruz a partir de la contraposición entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Definitivamente, se concluye en este estudio, ninguna de estas interpretaciones resulta compatible con la figura de un Dios que hace llover sobre buenos y malos y manda su sol sobre justos e injustos. Es tal vez la experiencia personal que el autor relata hacia el final de este libro la que nos señala un camino para entender el sufrimiento humano, a saber, en una frase de la tía Gilda, comillas, voy a pedirle a Dios que te quite el dolor a ti y me lo envíe a mí, cierra comillas. Como explica Miguel, Gilda, su tía, no solo se compadeció, es decir, no solo quiso sufrir conmigo, sino también quiso tomar mi lugar, sufrir en mi lugar. Ella quiso sufrir por amor a su sobrino. Una madre quiere sufrir en lugar de sus hijos. Jesús quiso sufrir por amor a la humanidad. El Padre, Dios, quiso sufrir por amor a su Hijo. Comprender entonces teológicamente el sufrimiento humano es justamente entrar en este misterio en modo de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y por ello estas páginas, aunque son filosóficas, son también teológicas, representan un auténtico diálogo entre filosofía y teología.
la teología y luego la filosofía. La palabra, el logos, pasa en este texto de una a otra mirada, como una adquiere mayor luminosidad gracias a la otra. Y todo ello no termina en un arrebato especulativo o místico, sino, como dice Miguel, ellas en definitiva nos invitan a la solidaridad con el prójimo a la hora de llevar la común carga de sufrimiento que padecemos como humanidad. Las preguntas que plantea este libro no son fáciles, nos cuestionan, nos incomodan y quizás hasta despiertan nuestros temores más profundos. Nos podemos decir, ¿para qué pensar en el dolor, el sufrimiento, la muerte? ¿Para qué confrontarnos con la realidad del mal? Pero la huida es una mala solución, no resuelve nada. Más aún, puede generar en nosotros mayor angustia y ansiedad. En el Travagario, Pablo Neruda decía, de vez en cuando es necesario darnos un baño en el sepulcro de la muerte. Este libro es expresión de coraje filosófico, de parresía filosófica, diría el Papa Francisco. No es que haya que pensar a cada rato en el sufrimiento y la muerte. Neruda decía, de cuando en cuando. Pero hacerlo nos permite ser más conscientes de nuestra real condición humana, nos ayuda a reconocer también el dolor y el sufrimiento de los demás, y con la gracia del Espíritu, así también podremos luchar más lúcida y creativamente contra el mal, sabiendo que nuestro Dios es compasivo y misericordioso, también en la desolación de la cruz. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del profesor Joaquín Silva Soler de la Facultad de Teología. El tema del libro del profesor Miguel González ya ha sido comentado desde una perspectiva teológica. Sin embargo, como el mismo Joaquín lo decía, posee un fuerte peso filosófico y que desafía muchos de los estereotipos que tienden a leer separadamente el trabajo filosófico y el trabajo teológico. Damos entonces la palabra al decano de la Facultad de Filosofía, profesor Oliver Page, quien comentará desde la perspectiva filosófica la obra de Miguel González, Filosofía de la Cruz. Oliver. Muchas gracias Enrique. Muchas gracias Miguel por la invitación. Como decano, para mí es motivo de mucha alegría el que hoy podamos conversar acerca de tu libro. Creo que es un muy buen ejemplo de ejercicio filosófico a la hora de pensar la relación entre filosofía y fe, ¿no? Fe y razón. Creo que es una cuestión importante. Y en nuestro medio no es que siempre se vea en ese sentido el intento de conversar esta relación de manera lo más productiva posible. Así que muchas felicitaciones por este logro. Por razones que voy a comentar a continuación, no es tan cierto, creo yo, que Joaquín haya abordado el aspecto teológico y que yo diga algo desde el punto de vista filosófico. Porque creo que una de las cosas o de las preguntas que pone este libro tiene que ver con qué tan plausible o razonable es esa distinción. Miguel trabaja en esto o en cuestiones relacionadas con esto, a lo menos en términos de publicaciones, diría yo, sé que mucho antes también, pero más formalmente desde 2015 quizás, 2014, donde uno puede ver que ha ido publicando sobre los temas que trata este libro. De hecho, como ya ha sido comentado, este libro es un conjunto de ensayos que giran en torno a esta problemática de la filosofía de la cruz, pero desde diferentes perspectivas y además con cierta distancia en muchos casos. O sea, en algunos ensayos uno se va a encontrar mucho más directamente con cuestiones relativas a lo que uno entendería por filosofía de la cruz, y en otros con cuestiones más generales acerca de filosofía moral, en términos mucho más amplios.
Este es el caso, creo yo, con los primeros ensayos del texto. Voy a explicar un poco eso y en realidad voy a poner algunos puntos o preguntas simplemente. Miguel, la idea es que también tú puedas interactuar, como lo has dicho, con quienes hoy nos acompañan. Los primeros ensayos, como decía, son acerca de la filosofía moral de Kant y no abordan, diría yo, de manera directa la cuestión de la filosofía de la cruz, sea lo que sea que eso pueda significar. Pero sí creo yo que son un terreno preparatorio muy importante para la reflexión que viene después. Parte importante de la reflexión que viene después, sino toda ella, yo creo que se enmarca, por contraste o no, en una antropología de corte kantiano, que afirma, entre otras cosas, como ya ha sido dicho, que el ser humano es por naturaleza malo. Y en virtud de ello que los ensayos posteriores, sin discutir directamente el punto, yo creo que deberían enmarcarse. Luego viene un ensayo importante, muy importante, quizás siento que es el ensayo que de alguna manera puede articular mejor lo que hay antes y lo que viene después, que es el ensayo acerca de Kant y Lutero, como dos figuras que piensan la cuestión de la gracia en particular desde perspectivas muy, muy diferentes. Para entender la posición de Kant acerca de esto, los capítulos anteriores son indispensables porque la posición de Kant respecto de esta materia está estrechamente relacionada con su filosofía moral, diría yo, a secas. No es casualidad entonces que se hable de su aproximación a esta cuestión, cuando hablamos de filosofía de la cruz, como cayendo bajo la categoría de una religión moral, en sentido estricto, y de la figura de Dios, o de la persona de Dios, y en particular de la persona de Cristo, como un ideal moral a seguir. Y en ese sentido con una importante carga también simbólica. Entonces es dentro de este marco que uno puede notar claramente el contraste entre la figura de Lutero y la figura de Kant. Entre, podría uno decir, creo yo, de una manera de todo adecuada, entre teología y filosofía, Lutero, Kant. Ahora, el libro aborda muchas cuestiones. Es un libro de carácter académico. No es o sea, no lo recomendaría yo, en lo personal, querido Miguel, para quien tenga intenciones de reflexionar en términos genéricos acerca de estas cuestiones. Con todo lo importante que ello es y lo necesario que es, además, hacerlo. Es un libro que se aproxima a la cuestión desde una perspectiva académica. Hay un análisis bien minucioso de, por ejemplo, la filosofía moral de Kant, del texto, la religión dentro de los límites de la mera razón, y un recoger distintas aseveraciones, afirmaciones de Kant en distintos textos, lo que revela que hay un trabajo muy importante en ese sentido. Y también revela el carácter académico que este texto tiene. Y eso sucede en general, diría yo, con el resto de los ensayos. Por razones quizás propias de la filosofía del autor, me refiero a Nietzsche, diría que el ensayo en el que Miguel aborda la perspectiva de Nietzsche sobre esta figura terriblemente paradójica de Cristo o de Dios en la cruz, el lenguaje, en cierto sentido, es mucho más accesible porque creo yo, de la misma manera en la que Nietzsche escribe, de alguna manera también así lo es. Tres son al menos las cosas, creo yo, que se tratan en este libro. Son muchas más, pero hay tres que me parece que vale la pena destacar, que han sido tocadas por Joaquín. Estoy muy contento, además que Joaquín esté aquí con nosotros en este panel, y creo que el comentario que ha hecho me parece magnífico, en muchos sentidos, Joaquín, así que muchas gracias por eso también. La primera es la pregunta muy genérica, pero muy importante: ¿por qué existe el mal moral? Y Miguel habla, no solo Miguel, pero en relación con esto, de la cuestión del problema del mal. Lo que creo uno debería preguntarse es cuándo y por qué el mal es un problema. En este texto, o uno podría decir en términos mucho más generales, el mal
es un problema y omnivolente. Y se pregunta cómo es posible que estas dos cosas vayan de la mano. Podría serlo un problema también en otro sentido, pero que no son los sentidos o el sentido que Miguel quiere dar acá. O sea, el mal puede ser un problema simplemente porque se siguen de eso consecuencias nefastas en términos de nuestras relaciones personales, y eso nos parece mal. Desearíamos que ese no fuera el caso, ¿no? Desearíamos no tener que padecer males por acción de otros. Y nos preguntamos entonces también por qué no sería menos problemático en este contexto la existencia del bien. ¿Okay? Pero el problema del mal acá se resalta particularmente teniendo como trasfondo y fundamento la existencia de un Dios omnisciente y omnivolente. Es ese, diría yo, el sentido específico en que adquiere aquí en el texto la expresión el problema del mal. Luego está la otra cuestión que puede ser caracterizada por la pregunta: ¿qué sentido o sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz? Y las respuestas pueden ser variadas y más o menos satisfactorias. En la revisión de los autores, que Miguel hace, por cierto, muy bien, hay intentos de respuesta que a uno le podrán parecer más o menos convincentes. Pero esa es claramente un eje articulador, diría yo, de todo el texto. Y la tercera, que obviamente está muy patente ya a partir del título, es qué sentido tiene primero el sufrimiento en general. Esto ya lo tocó Joaquín. ¿Por qué el sufrimiento? Pero aquí referido no solamente en términos genéricos, sino que particularmente el sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Por qué un Cristo que sufre? ¿Y por qué el sufrimiento humano? Estas son, creo yo, Miguel, tres cuestiones importantes. Primero, que es por qué existe el mal moral, marcado la cuestión del problema de Dios, y en qué sentido, perdón, del problema del mal, y en qué sentido el mal es allí un problema. ¿En qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz? Desde el punto de vista teológico y no filosófico. Y la tercera, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Y ¿qué sentido tiene el sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en términos humanos? Paso aquí a la cuestión acerca de la división, del límite que uno podría trazar entre reflexión teológica y reflexión filosófica, en esta cuestión en particular. Miguel habla de, o sea, la cuestión es por qué filosofía de la cruz, y no teología de la cruz, simplemente. Y Miguel, en una parte, en el inicio del libro, afirma lo siguiente, que interesantemente no es algo que vuelva a afirmar muchas veces después a lo largo de todo el libro. O sea, que se entiende específicamente acerca de esto que sería hacer filosofía de la cruz. Dice al inicio del texto, la filosofía de la cruz es una reflexión sobre el sufrimiento compartido por Dios y por el hombre, y en consecuencia, y aquí podría estar, sospecho yo, el componente filosófico, y en consecuencia también trata acerca de la condición humana finita. ¿Okay? Y por lo mismo, es también, dice Miguel, un diálogo, como bien lo decía también Joaquín, entre filósofos y teólogos, pensadores y creyentes, entre ateos y cristianos. En ese sentido, el tema, por distintas razones, debería ser un tema no solo accesible, sino que también convocante a toda persona que tenga inquietudes existenciales, intelectuales, vinculadas con estas cuestiones. Una primera pregunta, entonces, que yo haría, Miguel, o tema que pondría aquí, digamos, sobre la mesa, es el sentido específico que tú le darías a la reflexión sobre la cuestión de la cruz en términos filosóficos. ¿Y qué sentido tendría, si es que lo tiene, la división entre filosófico y teológico aquí? Como para que uno diga que se va a hacer aquí una reflexión filosófica y acá una reflexión, claro, una teológica y acá una filosófica.
¿Okay? Dado el tema puede parecer muy difícil hacer la distinción. Eso es lo que quiero señalar. Luego, una segunda cuestión. Bueno, evidentemente estas tres cosas que he señalado antes están todas íntimamente relacionadas. Porque el mal humano, qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz y por qué el sufrimiento, tanto de Cristo en la cruz como de los seres humanos. ¿Por qué el problema del mal comportaría o tiene un componente existencial? Cuando uno lee el libro, siente, particularmente después de Kant, y sospecho cuáles podrían ser las razones, que hay una tensión importante existencial. Los autores abordan la cuestión desde un punto de vista muchísimo más, no quiero decir vital, pero bueno, diré vital, cuando uno lo compara con la reflexión realizada por Kant. También, sin embargo, usted pronuncia respecto a la reflexión kantiana como ella misma teniendo un componente existencial importante, obviamente más allá del tema que en sí mismo lo es. Pareciera que allí no hay digamos, una reflexión netamente filosófico-moral y que se distingue muy radicalmente de este compromiso existencial vital que uno puede ver en las figuras de Lutero, de Nietzsche o de Dostoyevsky. Se ve allí un contraste. Y ambos autores, o sea, todos estos autores que mencionamos son muy queridos para ti en términos de su reflexión filosófica. Entonces, hay una diferencia de no solo tono, sino que también de intensidad filosófica en ese sentido. Un tercer punto que me parece muy importante, y voy siendo un poquito más específico, es la idea y la cuestión del autoengaño, de que en buena parte el mal, sea pecado original o no, tiene que ver con la idea de que nos autoengañamos, de alguna manera. Este autoengaño en Kant, como tú muy bien lo explicas, tendría que ver con esto, una especie de distorsión en las disposiciones morales fundamentales. O sea, queremos hacer pasar por razones morales, razones que no son sino cuestiones vinculadas con nuestro propio interés. ¿Okay? Y ahí tenemos un problema. En el caso de un Lutero, uno diría que el autoengaño consiste en creer que mediante las obras uno puede alcanzar la salvación. Hay un componente, según Lutero, de soberbia importante. ¿En qué medida ves tú que estos dos componentes, bueno, en qué sentido, en relación con la cuestión de la cruz, se distinguen mucho más netamente, ¿no? Esa es la segunda pregunta que puede servir como tema de conversación. Y en términos más genéricos, y ya voy terminando con esto, retomo la cuestión de la distinción teología y filosofía. Tú decías que reflexionar acerca de estas cosas, acerca de la cuestión de la cruz, puede y debería llevarnos a pensar acerca de la condición humana finita. Y esto podría pensarse como, esta es la manera, este es el punto a partir del cual uno podría entender que el tema es de interés filosófico, independientemente del hecho de si uno es o no creyente. Tú afirmas en el texto lo siguiente, y me parece una afirmación muy importante y profunda, sin una meditación acerca de la condición humana, es imposible aproximarse al misterio de la cruz. Y al leerla y a pensar acerca de la distinción, plausible o no, entre filosofía y teología en este contexto en particular, uno podría, no digo invertirla, pero ponerla en términos distintos y señalar que sin una meditación acerca de la cuestión de la cruz, no voy a decir que es imposible, pero digamos, lo diría así en positivo, una meditación, una reflexión acerca de la cuestión de la cruz ilumina, o puede iluminar también, una reflexión acerca de la condición humana. Sin esta reflexión acerca de la cuestión de la cruz, se podría sostener que una reflexión sobre la condición humana finita podría, digo no necesariamente, pero podría verse en un cierto sentido truncada. Cuando pensamos Cristo, cuando pensamos Dios omnipotente, omnisciente, omniponente, en la cruz, sufriendo, crea uno no en eso,
explicar para dar cuenta de esa cuestión implica, creo yo, pensar y reflexionar acerca de la condición humana en términos mucho más genéricos. Estas son, en términos muy gruesos, las cuestiones generales que quisiera poner. Y por último, una que en realidad ya es importantísima, pero es más puntual. Sin ánimo de echar nadie en una discusión detallada acerca del texto, pero esto de que, claro, es importante porque tiene que ver con la afirmación de Kant del mal radical. El ser humano, por naturaleza, es malo. Y señalas tú, cree, y me parece que está bien que lo hagas así, ¿no? Intentar responder de alguna manera a la crítica que pueda haber. Kant estaría confundiendo, digamos, lo que sería una generalización empírica. O sea, hay mucha gente que hace muchas cosas malas, ¿no? Entonces, el ser humano por naturaleza es malo. Hay una propensión natural al mal. Y el punto es que, dices tú, uno podría, voy a buscar la página específica, contestar esa afirmación más o menos de la siguiente manera. Disculpame un segundito si lo encuentro, si no. Y es más que nada una pregunta, porque no sé en qué sentido eso podría ser una respuesta a la cuestión. El problema es, entonces, generalidad en contraste con universalidad. ¿Por qué afirmar en términos de naturaleza humana una propensión al mal a partir de la constatación de que se hace el mal? ¿En qué sentido? Y ese es el punto que voy a retomar, porque no se toca después. Kant estaría justificado en sostener lo que sostiene, en pasar o no de una generalidad a una universalidad. Yo creo que esto es una cuestión que, si bien es súper puntual en el texto, es muy importante porque es una tesis antropológica que condiciona buena parte de la reflexión que continúa luego, incluso en relación con otros autores. Gracias, Miguel, por el texto. Me ha hecho pensar mucho, lo invito a leerlo, es muy, muy interesante. Más allá de las aproximaciones que uno tenga y de la relación que tenga con la religión, con la fe, con la filosofía, es un texto que invita a reflexionar sobre estas cuestiones de manera muy importante. Termina el texto con el único ensayo que no ha sido publicado previamente, que es un ensayo sobre esta cuestión, sobre el sufrimiento en general, tomando a Nietzsche y Dostoyevsky, entre otros, pero a raíz de o a propósito de la pandemia, que ha sido oficialmente decretada como superada. Y ese es un texto, además particularmente, diría yo, profundo y también emocionante a rato. Ahí está la historia de la tía Gilda, que comentaba Joaquín. Para quienes no han leído el texto, que me imagino son varios de ustedes, la tía Gilda, o Gilda, no sé cómo le decían, Gilda, ¿no? Era una tía, tía abuela que Miguel le tiene muchísimo, muchísimo cariño, y ella, por razones que él en ese momento, y que eso ahora se explica, por qué le tenía a él muchísimo cariño, también, muchísimo cariño. Y Miguel estaba con un dolor de cabeza muy importante en ese momento, no se le pasaba, parece que estoy poniendo un poco de sabor a la y la tía Gilda lo ve así mal, con su dolor de cabeza, y le dice lo que relataba Joaquín, ¿no? Le dice, mira, voy a rezar para que tu dolor se vaya a mí, para que yo tenga dolor de cabeza en lugar de que tú lo tengas. Y Miguel, no sé cuántos años tenía Miguel ahí. 7, 8 años. Bueno, Miguel a los 7, 8 años dice ahora que esa cuestión se le quedó profundamente marcada, y de alguna manera también cuando aborda estas cuestiones con toda la complejidad filosófica y teológica que eso implica, están de alguna u otra manera presentes. Creo que es una muy buena manera de terminar además el libro. Muchas gracias, Miguel, por el texto y por todo el trabajo enorme que hay detrás. Agradecemos las palabras del decano Olof Page.
A continuación, el autor del libro, el profesor Miguel González Vallejos, quiere darnos algunas palabras y entablar con ustedes un diálogo. Quisiera hacer presente que el profesor González es doctor en filosofía por la Universidad de Konstanz, en Alemania, y que se ha especializado, entre otros autores, como ya lo han dicho los presentadores, en el pensamiento de Kant y de Nietzsche. Miguel. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, es muy emocionante estar acá y bueno, hay muchas personas a las cuales quiero y tengo que agradecer. Bueno, en primer lugar a mi familia, a mi señora Rosario, mis hijos que están acá, los tres presentes, mi madre, mis tíos que vinieron de Rancagua. No puedo dejar de recordar a mi papá también. También, bueno, a los amigos y, bueno, presentaciones realmente notables de Joaquín y de Olof que, bueno, hicieron, se nota que leyeron el libro. Literalmente lo leyeron, pero no siempre es el caso. A veces hay gente que ha llegado a presentar libros sin haber leído. Pero bueno, sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Olof, muchas gracias, Joaquín. Creo que, bueno, no es la idea acá empezar a repetir lo que dice el libro, solamente quiero hacer algunos comentarios y después entrar en un diálogo. Lo primero acerca de la escritura del libro, que en realidad es una suerte de trabajo artesano, diría yo. Yo empecé a trabajar estos temas en el año 2013 más o menos, ya han pasado 10 años. Cada uno de estos textos, y esa es la complejidad un poco, pero lo bonito también que tiene el trabajo filosófico, y eso se lo digo a mis colegas un poco más jóvenes también, que no es de milagro que uno pueda hacer esto, o sea, sino que es de repente entrar en un tema, presentar una ponencia, presentar el artículo. Muchos de estos artículos fueron rechazados también un par de veces antes de ser aceptados. Conversar con los colegas, darle vuelta al asunto, a veces tomar un curso incluso para hacer el artículo sobre Hegel. Yo tomé un curso entero con Mariano de la Maza y estuvo muy bien, digamos, o sea, pero en el fondo no es de milagro, es de disciplina, y de querer sacar adelante los temas. Estos son una selección de artículos que a mí me pareció que tenían, bueno, y eso cada uno lo juzgará, que tenían el nivel suficiente para ser publicados y que tenían un hilo conductor también que era coherente. Bueno, la motivación, tratar de entender el misterio de la cruz desde la filosofía, y eso me lleva un poco a la pregunta de Olof, esta relación entre filosofía y teología. La relación de los filósofos con la cruz es bien ambigua y es especial y es muy llamativa, o sea, porque por un lado Kant, Hegel, Nietzsche, por un lado uno diría, tratan de apropiarse de la cruz, quieren la cruz para ellos, quieren usarlo como símbolo de su propio sistema. Kant como símbolo de perfección moral, Hegel como el encuentro de lo finito y lo infinito, Nietzsche para ejemplificar la moral de los esclavos, ¿cierto? Que lo único que hace es glorificar la debilidad en vez de glorificar la fortaleza, que es lo que debería hacer. Y sin embargo, casi sin quererlo, ellos también iluminan ciertos aspectos de la vida. O sea, es decir, se la apropian, pero por otro lado, como son genios, la comprenden y nos ayudan a nosotros a comprenderla. En ese sentido, respondiendo lo que dice la pregunta de Olof de la relación entre filosofía y teología, yo diría que la filosofía y la teología, incluso la literatura acá, entran en un terreno común que es la experiencia, que es la vida, la existencia humana, que es compartida por todos, o sea, todos compartimos esta vida, compartimos las alegrías, los sufrimientos, las esperanzas, la amistad. Y por lo tanto hay un terreno común, y en ese sentido el filósofo no es tan distinto al teólogo. O sea, claro, el filósofo formalmente
el teólogo sí, pero aunque partan de puntos de partida distintos, confluyen en una misma realidad, en un mismo problema, que es el problema de la condición humana finalmente, porque la condición humana es sufriente, no solo sufriente, pero es sufriente. Yo creo que todos acá lo hemos experimentado de alguna manera, y en ese sentido, bueno, quisiera ahora hacer algunas breves reflexiones, casi, digamos, mínimas, antes de entrar en un diálogo con los que quieran. Primero, una reflexión de mi amigo César Cacuyanca, que es importante, César, porque para este libro, porque cuando una vez me pidieron ir a un magíster en Talca a hablar de filosofía, o sea, viajaba los sábados, me acuerdo, por el día a Talca, y César muy amablemente, aunque no tenía que hacerlo, me acompañaba a almorzar. Y César, siendo teólogo, y estaba él metido en la teología de la cruz, en esos almuerzos empezamos a conversar sobre estos temas, y ahí yo me di cuenta que podía hacer algo directamente, o sea, que Kant habla de la cruz, que Hegel habla de la cruz, que Nietzsche habla de la cruz, y eso no puede ser casualidad. Bueno, César dice en alguno de sus textos que nadie puede apoderarse de la cruz porque ella solo le pertenece a Dios. O sea, es decir, que la cruz no puede ser instrumentalizada, que no puede ser ni siquiera apropiada por la religión católica, cristiana, porque finalmente Cristo murió por toda la humanidad. Entonces, yo diría que Dios dice, la cruz es mía. Y en realidad por eso quizás no la podemos entender completamente. Respecto a qué podemos pensar o decir ante la realidad del sufrimiento humano, la verdad es que bien poco. Yo me acuerdo de Christian Barthes, ¿cierto? Cuando murió su hijo y escribió estas columnas en el Mercurio, decía que estaba aburrido de los por qué y los para qué. ¿Ya? Yo entiendo eso. O sea, es decir, frente a la realidad del sufrimiento, buscar directamente por qué o para qué en lugar de acompañar puede ser bastante nefasto, diría yo. También podríamos decir que no solo Cristo está crucificado, sino que todos estamos crucificados con Él y espero también resucitados con Él. Que las dos razones para el sufrimiento tienen que ver con la libertad y con la finitud. Que la pregunta legítima, si podemos reprochar a Dios nuestros sufrimientos, se contesta o puede contestarse con esta frase de Pareyson, divinum spati, Dios quiere sufrir, un poco el ejemplo al que aludía Olof, ¿cierto?, en el libro, completamente real lo que pasó. Y por último, antes de dar la palabra a los que quieran, yo quisiera recalcar una cosa que quizás yo diría que está dicha, pero quizás no tan explícitamente, que la cruz es un signo de esperanza, que nada está perdido si el Señor camina a nuestro lado. Muchas gracias.